Hey, ¿cuánto tiempo? Hoy vamos a hablar de un género controvertido. Para algunos algo desagradable, casi una tortura. Para muchos se la suda. Tampoco les interesa demasiado. Pero para otros, la puerta hacia los placeres más oscuros y morbosos. Hace poco leí Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos. La autora de este libro es la crítica de cine y periodista Desiree de Fez, que nos cuenta desde su infancia hasta la actualidad cuál ha sido su relación con el cine de terror. Y como no tiene mucho sentido reseñar un libro como este, tan personal, vamos a comentarlo un poquillo y luego ahondar en eso, en lo personal. Para ello no solo hablaré de mis experiencias con este género, sino que vendrán unas cuantas personas también a contarnos las suyas. No os lo perdáis, que va a estar bonito. Del libro decir que me ha gustado un montón y a pesar del subtítulo o sobrenombre de Un viaje por los miedos femeninos, oye, que he relateado bastante más de lo que esperaba. Obviamente más por la faceta fan del terror que por tema género. Por temas. La lectura es muy ligera, dividiendo el libro en capítulos titulados, cada uno con una película que tiene que ver con el tema que se va a tratar en cuestión, en ese capítulo. Se nota que estoy desentrenado, ¿eh? Carrie para hablar del miedo a la sangre, It Follows para hablar de sexualidad, el subgénero del body horror para tratar el tema de el temor a envejecer. Comenta muchas películas en general y de hecho las he reunido en una lista que encontraréis abajo en la descripción. Así iba, ¿no? Esto de YouTube, descripción abajo, tal. Es perfecta para aquellos que se quieran introducir en el género o para ver si alguna se te ha escapado. Solo he metido las de terror y de las que habla bien, que también menciona Dirty Dancing, por ejemplo, pero no era plan. También habla de cómo ha cambiado el mundo del terror a día de hoy en comparación a cuando empezó como periodista, cuando la gran mayoría de fans eran señoros con camisetas negras de películas de terror. En cambio, a día de hoy podemos encontrar muchas más autoras y directoras dándonos visiones, como mínimo, refrescantes. Y eso es muy buena noticia. La historia de este género siempre ha sido muy masculina, llegando a ser paradójicamente feministas en algún momento con la figura de las Scream Queens o Reinas del Grito, pero con una visión limitada a eso, a la de los pibes, desde casi siempre. Mira, podríamos entrar en temas de psicología, estímulos, adrenalina y no sé qué, pero como tampoco es algo que controle demasiado, prefiero que le demos una perspectiva más personal, en la que compartamos nuestra experiencia igual que hace la autora de Reina del Grito. Podría hacer un vídeo de horas sobre esto, de hecho Desiree tiene un libro enterito, así que voy a intentar ser lo más conciso que pueda. Bueno, os voy a contar mi vida un poquito. Ya de peque mi obsesión con los monstruos era evidente y pensarás, sí, como cualquier niño, pero recuerdo que me llegaron a regañar por algún dibujo en el que me pasé de la raya. Dudo que dibujase ultraviolencia por algún problema serio, sino que quería probar los límites del desagrado. No sé si era consciente de que estaba jugueteando con el terror o el miedo. Tardé muy poco en darme cuenta de que la sangre no solo causaba rechazo en mi familia o las profes, sino que no era muy efectiva para lo que me proponía. Y era un coñazo usar tanto color rojo para mancharlo todo, la verdad. Cuando mi padre me explicó lo que era una leyenda urbana, no podía parar de pedirle que me contara más. También recuerdo con cariño los viajes en coche a altas horas de la noche mientras en la radio sonaba Milenio 3, totalmente hipnotizado con las historias que relataban. Un punto de inflexión importante fue el morbo que había en mi colegio con los libros sobre fantasmas, leyendas urbanas, demonios. Recuerdo que se iban rolando algunos como Casi Fantasmas de R.L. Stine, con los que me hice poco después. En realidad me faltan 2. Años más tarde conocería la serie Pesadillas y la consumiría como un loco. Por no hablar del episodio de pánico colectivo que liamos en el colegio a raíz de una leyenda urbana que me inventé. La cosa es que el patio de mi colegio conectaba a un edificio que parecía abandonado, al menos los pisos de abajo. Si te asomabas por las ventanas podías advertir lo que parecían aulas vacías y a oscuras. Así que nada, cuidado si ibas al baño, que se te podía parecer una niña de ese colegio que murió en un incendio. El resultado... un efecto boca-oreja inmediato y varias clases de niños llorando de miedo. Y posiblemente meándose encima. Cualquiera iba al baño, ¿sabes? El terror ha estado siempre presente. Pero, curiosamente, también fui un niño muy miedoso. Cualquier muñeco más grande que un Action Man me daba miedo. Mi reflejo en el espejo cuando atravesaba el pasillo me daba miedo. Las putas máscaras africanas que tan de moda se pusieron a finales de los 90. ¿A quién vamos a ver hoy, mamá? Vamos a visitar a... Casa con máscaras africanas. Qué mal, de verdad. Y aún así, las pelis de terror que apenas podía mirar me atraían. Yo me conocía y sabía que si me atrevía a ver alguna no dormiría en toda la noche. Pero, joé, podía probar. A lo mejor no daban tanto miedo. Y así es como me vi el DVD del Exorcista que venía con el periódico, El Orfanato, Rec 2 en el cine. Esa fue posiblemente la noche que peor lo pasé, pero la que me curó de espanto. La autora comenta que el cine de terror le ayudó a dar forma a esos miedos más abstractos e irracionales, sobre todo los de por la noche.
Para ella era mejor que lo que había esperando en el pasillo resultasen ser las gemelas del Resplandor a cualquier otro horror generado por su cabeza, y por lo tanto peor. Al final, esta es una de las grandes claves para asustar en una historia. Jugar con lo que no se ve, el miedo a lo desconocido según Lovecraft, la puerta cerrada según Hitchcock. Es por ello que, en palabras de la autora, hay tanto fóbico que es fan del terror. Por otro lado, creo que es fácil engancharse a un género que se autorreferencia tanto, que a veces parece estar hecho por fans para fans. El terror va probando posibilidades, como un río abriéndose camino. Es por ello que los que seguimos mucho este tipo de cine, literatura, etc., estamos ávidos de ver cosas nuevas, pero las clásicas también nos gustan, porque las cosas nuevas no son tan fáciles de conseguir. Seguimos con puto terror gótico en cartelera, ¿sabes? Creo que tenemos que tener cuidado con qué nos comemos, porque somos fáciles de comprar con referencias o fanservice, pero hay muchos autores que le ponen mimo a estas influencias y eso es algo muy agradecido de ver. Es bonito contemplar cómo La semilla del diablo y Amenaza en la sombra se acabaron convirtiendo en Hereditary. O cómo del cine de explotación caníbal ha acabado surgiendo Crudo, que va más allá. Y sí, así funciona el arte muchas veces, en ir evolucionando lo anterior. Y sí, el terror no es el único género que lo hace. Pero sí es el que tiene el valor de hacer las referencias tan descaradas y en ocasiones de ser tan autoconsciente. Como digo, la línea entre estar vendiéndonos lo mismo e intentar innovar es muy fina. Depende de la productora y de los autores que haya detrás. Pero no sé, a mí me gusta ese rollo. Y esto sin entrar en la serie B, la serie Z, los formatos extraños que aparecieron con internet, como los creepypastas o la movida esta de SCP en la que participa mucha gente. En fin. Espero que se pueda sacar algún tipo de lectura de todo este caos, pero quiero darle ya paso a mis invitados. Entre ellos encontraréis a otras creadoras y creadores que hablan sobre terror o ficción en sus canales. Y ya me callo. Os dejo con ellos. Un besito. Ah, y si tenéis alguna experiencia también, contádmela en los comentarios. Abajo, me lo comentáis también vosotros. ¿Os gusta el terror? ¿Por qué? ¿Por qué os gusta? ¿Por qué creo que me gusta el terror? Pues porque soy gilipollas, no sé. Es algo que siempre me he preguntado y me imagino que habrá una explicación científica, en plan, bueno, pues la adrenalina y no sé qué. Pero, no sé, me encanta, siempre y cuando sea en un entorno seguro. Claro, que una vez me perdí con mi coche en un bosque y no me hizo ni puta gracia. Pero en la comodidad de mi sofá y en un entorno controlado, pues una sensación que es muy difícil de describir, pero definitivamente me encanta. Cuando ves una película romántica o una comedia, te puede gustar más o menos, pero cuando ves una película de terror, dejas todo atrás, te olvidas de toda tu burbuja y te centras en ese instinto de supervivencia que se te genera simplemente por estar pasándolo mal, y además con los sustos liberas toda la tensión que tengas y eso yo creo que engancha. Creo que me gusta el terror porque de cierta manera me hace sentir inseguro. Una parte de nosotros piensa que no es real, no puede pasar nada, sé que esto es simplemente una obra de ficción, pero otra parte se cree que de verdad es real. La capacidad del terror de crear una situación de ansiedad controlada, en la que nosotros, mientras que en nuestra vida real, solo somos partícipes de esa ansiedad y nunca podemos decidir si queremos serlo o no. En el terror tenemos esa capacidad de decidir si queremos adentrarnos en esta historia, si queremos sentir lo que están sintiendo los personajes o si no queremos sentirlo de ninguna de las maneras. Hay una frase de Stephen King que capta muy bien este sentimiento, la cual dice lo siguiente: la cosa debajo de mi cama esperando agarrarme el tobillo no es real, lo sé. Y también sé que si tengo cuidado de mantener mi pie bajo las sábanas, nunca podrá agarrar mi tobillo. Mi cerebro es de esos que cuando estás tranquilo te dice: oye, cabeza, estás respirando en modo automático, ¿verdad? ¿Sí? Pues ahora vas a respirar en modo manual, campeón. Y también es de esos que cuando ves una película o juegas a un videojuego de terror, luego vas al baño y el cerebro te dice: a ver, no va a haber una niña con un camisón y el pelo largo, pero ¿y si lo hubiera? O sea, sería una locura, ¿eh? Pero ya digo, me gusta mucho. Es una sensación de estás sin peligro, pero en realidad no estás sin peligro. No sé, es una sensación, además mi cerebro se activa muchísimo, no sé por qué, pero mi cerebro se pone a 100. Y en general es un género que me da unas sensaciones que no me da ningún otro. Esa sensación de angustia cuando se le acelera a uno el corazón, cuando el pecho se le hace así chiquito. Creo que también el hecho de ponerme como en los pies de los personajes y preguntarme qué haría yo en esas circunstancias, si sería tan buena persona como creo que soy o no.
también creo que eso me gusta bastante. Los que hayáis visto algún vídeo en mi canal ya sabréis que yo soy súper fan del terror como género literario, pero que también soy muy exigente. Y es que a mí lo que más me gusta del terror, que nos haga pensar, que nos haga plantearnos qué pasaría si esto que hemos leído o esto que hemos visto en una serie o en una película fuera algo real, que sería de nosotros, que nos haga dudar realmente. Me gusta sentir esa duda y ese miedo, siempre, claro, desde la seguridad de la ficción, y que nos muestren cosas que no conocemos o que no llegamos a entender. Yo creo que esto viene pues, desde las cavernas, donde los aborígenes pues, se dedicaban un poquito a crear esas historias para asustar a la gente y así protegerlas ante los peligros que le podían acechar. Pero bueno, hoy en día ya, como no hay tantos peligros de ese tipo, no estamos luchando por la supervivencia, el terror se ha cogido como un medio de diversión y para mí es una sensación tremendamente adictiva. Supongo que porque yo cuando era muy pequeñito pues le tenía miedo absolutamente a todo, y que a raíz de la aparición del amor en mi vida, siendo todavía un chavalito pequeñito, pues quise intentar afrontar ese terror para poder acercarme a la chica que me gustaba. Empecé a ver películas cada vez más intensas, empecé a leer novelas truculentas y poco a poco empecé a cogerle ese gustillo por las novelas de terror que me han llevado hasta donde estoy ahora mismo. Creo que el terror me gusta porque me gusta pasarlo mal. No quiero desarrollar mucho en lo que acabo de decir porque no sabría hacerlo, pero creo que es así. Y no hablo de sustos y tal porque eso es un poco mierda, pero esas situaciones que te crean un mal rollo, un mal cuerpo y te dejan un rato ahí, ¿sabes? Y a la vez pues creo que este deseo por sentir esta cosa que me gusta pero que no sé explicar, pues hace que aún me guste más el terror porque no paro de ver terror para volver a sentir eso. Yo creo que la razón por la que me gusta el terror, al menos en el cine, porque no consumo otros medios ya que no sé leer y los videojuegos de terror se me hacen bastante repetitivos, es por la forma. Me gusta apreciar cuando una película de terror hace algo muy bien respecto a su género, independientemente de si me asusta o no. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es A Nightmare on Elm Street, o sea, la primera película de Freddy Krueger. No porque me dé miedo, sino porque el concepto de Freddy me parece algo muy interesante. Las personas por naturaleza le tenemos miedo a lo que desconocemos y a lo que no podemos enfrentar. Si pasamos esto a un misterio para descubrir quién es Freddy y su origen, además de que no podemos dañarlo porque ataca desde un mundo onírico, y sumado al hecho de que todos tenemos que dormir en algún momento, bueno, estamos hablando a mi parecer de algo bien hecho. Además de cosas como el uso de la iluminación para ocultar al personaje durante gran parte de la película y a la vez disimular el maquillaje o las escenas de la cascada invertida de sangre, creo que estamos hablando del tipo de mierda que me gusta. Una película que me marcó mucho en el género fue Los Extraños, que ahora mismo seguramente la veo y digo, es un poco mierda, pero yo hablo de que la vi hace a lo mejor 10 años, cuando yo tenía, pues eso, 10, 11, 12 años, y aún tengo marcadas pues esas imágenes de la chica y el chico que están por la cocina y por detrás va apareciendo gente y máscaras blancas por ahí que te van viendo. Y recuerdo que yo me quedaba solo en casa a veces, y aunque fuera de día, no, eso no importaba, yo estaba en el comedor o en mi habitación o lo que sea y pensaba que había alguien detrás todo el rato mirándome. Bueno, serie sin duda Lost, que me pareció terrorífica en muchos sentidos. Y en cuanto a películas, El octavo pasajero fue una que desde pequeño me obsesionó y que bueno, todavía a día de hoy siguen siendo de mis películas favoritas, que por cierto ha envejecido de la hostia. Y para mí fue una de esas obras que te hace como un clic, y en mi caso, pues significó apasionarme por el género de terror. Y en cuanto a videojuegos, que es donde verdaderamente he explotado mi gusto por el terror, he jugado cientos de juegos de este género y pues a prácticamente todos los juegos de terror actuales, y si no cuento el primer Doom, Resident Evil 1 fue mi primer juego de terror, pero con el que me quedo aún a día de hoy, con el que es mi juego favorito de terror, es Silent Hill 1. Y bueno, en general, toda la saga Silent Hill. Este juego despertó en mí una obsesión tremenda hacia este género, una especie de relación amor-odio. Amor, porque disfrutaba muchísimo jugándolo, pero odio porque luego tenía pesadillas y lloraba en mitad de la noche como un gilipollas. Se tenía pesadillas de que venían ojos gigantes a por mí. Y es curioso porque aún a día de hoy, con los gráficos que tiene de PlayStation 1, me sigue dando repelús y mal rollo jugarlo. Quizás porque me recuerda a esa época de niño donde pensaba que taparme entero con la manta iba a protegerme de un ojo volador. Podría sacarte películas, videojuegos,
Pero creo que en este caso interesa saber qué libro fue el que me marcó, porque si vamos a videojuegos te traería del Silent Hill, sobre todo la segunda parte con los momentos tan inquietantes que viví, y de películas pues me iría directamente a Freddy Krueger. Y creo que en este caso, sin lugar a dudas, El horror de Dunwich, esta cosita tan pequeñita de H.P. Lovecraft, es uno de sus cuentos más reconocidos y llegó a mis manos sin tener mucha idea de quién era este autor, de qué tipo de lectura escribía, ni siquiera sabía que era un libro de terror. Pero bueno, en mi adolescencia yo me pasé 4 meses en Alemania intentando aprender el idioma, conociendo las costumbres, un poco haciendo intercambios culturales, y encontré en una librería que había por allí libros en otros idiomas y encontré esta cosita de Lovecraft. Así que me gustó lo que leía por atrás y me lo llevé directamente para casa. ¿Qué pasa? Que el clima en Alemania pues es bastante variable y en un momento que estaba yo leyendo esta historia bajo la lluvia, una tormenta tremenda, yo me quedaba en una tienda de campaña, en unos jardines inmensos que tenían ellos, y claro, estaba yo con una linternita leyendo esta historia en medio de una tormenta, y créanme que esa sensación ha sido tan inquietante, tan maravillosa y tan tremendamente aterradora que a partir de ahí dije que este era el género que me gustaba, esas sensaciones que había experimentado a lo largo de esta novela y esa ganas de decir, tengo que compartirla porque esto ha sido tan divertido y tan aterrador que alguien más tiene que conocerlo. Y bueno, ya después apareció Stephen King y con él pues ya todo se deportó por todos lados. Así que creo que el inicio de todo, la novela que más me marcó o el relato que más me marcó es El horror de Dunwich de H.P. Lovecraft. Cuando estaba en el colegio, que aquí en Costa Rica es como a los 16 años, no sé por qué en Cívica veíamos películas de terror de vez en cuando y vimos El exorcismo de Emily Rose. Y Dios mío, yo nunca me había aterrado tanto con una película. O sea, El exorcismo de Emily Rose pateó traseros y simplemente yo no podía en las noches levantarme de mi cama como por 15 días porque seguía pensando en esa película y no podía. Yo sentía que ese demonio se iba a apoderar de mí. La que más me ha impactado, la que más me ha influenciado, yo diría que es en general los trabajos de Junji Ito, pero sobre todo teniendo en cuenta y usando como referencia a Uzumaki. Uzumaki me dejó muy impactada precisamente por cómo trata todo el tema del tiempo, la ciclicidad, el miedo a la eternidad, y solo usando tan solo unas espirales, un patrón tan común en todas las culturas existentes que realmente me hacía sentir desasosiego. Y mi visión hacia cada vez que veo una espiral y sobre todo un caracol ha cambiado de una manera brutal. Como película diré Frágiles, que es una película española que a mí me gustó mucho porque tiene un momento de tensión súper largo que yo estaba en el cine viéndolo y diciendo por favor que se acabe la escena ya, y a la vez pensando por favor esta película lo que me está generando. Me encantó. No fue hace mucho cuando decidí darme una maratón nocturna de películas que tenía pendientes. Creo que amanecí habiendo visto 4 o 5 películas, pero ninguna de ellas se quedó tanto tiempo en mi cabeza como Rosemary's Baby. El bebé de Rosa María es una película que no me provocó miedo en lo más mínimo, pero la sensación de angustia e incomodidad que me dejó fue bastante única. Es una película que, si se quiere llamar así, tiene creo que solo una escena de terror, pero que desde casi el inicio me hizo sentir una incomodidad incomparable durante el resto del filme. Las reacciones de los personajes ante diversas situaciones que se presentan, las pistas que nos va brindando la película para que lleguemos a las conclusiones que llegamos, y la forma que tiene de decirnos, hey, tal vez no hay una salida para todo, hacen que yo le dé un valor muy especial al filme. Sobre todo por el sabor a culo que me dejó varios días después de haberla visto. Es como una clase que nos dice que no todo el terror tiene que darte miedo para ser bueno. Y uno de los ejemplos más claros, que obviamente no podía faltar, es un libro de Stephen King, que es La mitad oscura. Creo que es mi libro favorito de Stephen King. Y es que, como digo, no es solo fantasmas, temas paranormales, que también, sino que mezcla un poquito como un tema muy real, algo que te hace llegar a pensar que es algo que podría pasar, y de verdad que con ese libro he tenido muchas pesadillas y lo he pasado un poco mal. Y es justamente Stephen King quien tiene el libro que me marcó con respecto a este género del terror, que es nada más y nada menos que El Resplandor. Fue el primer libro que leí por mi cuenta, la primera novela a la que me sentí atraído, y ahí sí me quedé un poco impactado porque me quedé así como, ¿es posible que un libro, que palabras escritas puedan provocar
esta clase de sensaciones? Y la respuesta que me encontré fue sí, es completamente posible. Y hay varias escenas, varios pasajes que se me quedaron marcados para siempre. Por ejemplo, uno es al inicio del libro, cuando está por ahí el asunto del amigo imaginario, que no sabemos como si es realmente solo un amigo imaginario, si es algo más. Y también la increíble escena relacionada a la habitación 217. Y aparte de eso hay muchas más de Dani por ahí jugando y que de verdad con recordarlos me pone la piel de gallina. Yo personalmente me decanto por el cuento del gato negro de Edgar Allan Poe porque fue de las primeras cosas, si no la primera, que leí de literatura de terror y lo leí cuando era bastante pequeña, así que creo que fue un momento que marcó un antes y un después y básicamente me abrió las puertas al género literario del terror, ¿no? Y cuando descubrí que la verdad me gustaba bastante. Y reflexionando ahora sobre el por qué me gustó la historia, creo que lo que más me pudo impactar fue ver todo el potencial que tiene la literatura de terror para traspasarte las emociones y los sentimientos que tiene en este caso el protagonista, ¿no? Porque al final, no sé, yo creo que me sentí muy dentro de la historia y viví con el personaje la evolución de sentimientos, ¿no? Que tiene en este caso hacia el gato. Y ver cómo se te puede plasmar la angustia, ¿no? El temor y toda la incertidumbre que va sintiendo el protagonista y toda esa duda que hay hasta el final del relato. Creo que dije, wow, no sé, que se pueda simplemente con palabras al final, ¿no? Transmitirse todas esas emociones que al final te provocan un poco de malestar, ¿no? Creo que fue lo que más me gustó.